Hola gente youtubera, ¿cómo están? Espero que bien, porque continuamos con esta serie, de creepypastas, historias de terror y leyendas parte 6, espero les guste, bueno que corra vídeo. Sonrisa de gato. Esto es algo que me desagrada mucho decir, algo que luego de haberles relatado se irá conmigo a la tumba. Intenté transmitirlo por otros medios, noticieros, periódicos o páginas simples de difusión, pero en todas me trataron de demente, desquiciada y lunática. Entonces di con este sitio, un lugar que si bien trata de historias de fantasía, muchos de quienes leen las consideran reales por un plazo y es justamente por ello que tomé tal decisión. Al contrario de lo que he encontrado en estas historias, no temo por mi vida involucrando a otro jugador. La persona de la que les hablaré es inofensiva a simple vista, pero hay que admitir que algo más esconde la mueca en su rostro. No es una asesina, estoy completamente segura de ello. No he de dar a conocer mi nombre, puesto que no es necesario, sin embargo he de hacer mención de Denise, mi hermana menor y su mejor amiga, Emily. Ellas siempre fueron muy cercanas, desde que eran pequeñas siempre estuvieron juntas, jamás, en los 15 años que estuvieron en compañía de la otra las vi separadas. Hasta el trágico día en que Emily falleció, no por causas sobrenaturales o cosas que llamen la atención, ella solo sufría de una enfermedad crónica. Nuestra familia, que era más cercana que sus padres biológicos, lamentó por meses su pérdida. Hasta el día de hoy la seguimos extrañando, y como era de esperar, mi hermana aún estaba atónita, le era muy difícil asimilar lo que había ocurrido, siempre hablaba de una chica que presagiaba la desgracia y que por su presencia cerca de ellas, Emily murió. Mi pobre hermana llegó a tal punto que obligadamente debimos internarla en un sanatorio por su bienestar mental. De vez en cuando, me aparecía por allí y hablábamos. En un comienzo le era casi imposible pronunciar palabra que no recayera en la desconocida, pero al pasar los días y meses, podíamos dialogar con facilidad. Sentía miedo de hablar de su amiga, de que volviera a su anterior estado y no me fuera posible rescatarla de ahí, pero el hecho de que el recuerdo de aquella figura estaba en su memoria me volvía loca. Hice todo minuciosamente, para no alterar sus nervios y conseguí lo que quería. Me relató lo que vio y lo que con el tiempo se manifestó, aunque vagamente. Lo más importante en todo ello era lo clave, una grabación de los videochats que realizaban todas las noches. Por una razón sentimental ambas registraban todo para luego ver y reírse de sí mismas. No olvidaré lo que Denise dijo esa vez. Busca el archivo 0012583, es de ese día. Creía que estaba delirando, simplemente por recordar el nombre de un video en específico de una fecha que puede estar confundiendo. Pero la equivocada era yo. Al ver el video me horroricé. Emily estaba frente a su laptop, como es normal, su cuerpo solo cubría media pantalla, lo demás dejaba a la vista su habitación, principalmente un armario, la ventana y su cama. Eran chicas completamente sanas, hablaban de moda, teléfonos celulares, libros, perfumes y demás, nada de lo que me pudiera haber resentido. Sentía el impulso en ocasiones de adelantar un poco el video, pero si lo hacía podía perder aspectos importantes en caso de que algo inusual sucediera. Tristemente así fue. Desde donde culminaba la cama, se levantó la figura de una niña, no debía tener más de 13 o 14 años por lo que se observaba, llevaba una vestimenta extraña al comparar, unas medias de rombosa blanco y negro, un simple suéter hasta sus muslos y una coleta alta. Era de noche por lo cual solo pude observarse su presencia sin más. Cuando me percaté de ello, de inmediato vigilé mi espalda, por suerte no había nada. Mientras estaba en ello, registrando meticulosamente mi habitación un grito escapó del monitor. Denise había advertido sobre aquella presencia. Emily volteó y la vio, cayó rendida, de rodillas, estaba asustada. La niña parecía triste, no dijo palabra alguna, pero sí cogió algo de su cartera, un bolígrafo y un trozo de papel, escribió algo en él y salió por la ventana rápidamente, aunque algo torpe. Emily, desesperada, huyó de la habitación al igual que Denise esa noche, a mi habitación, pero nada sabía de lo que había ocurrido, me había mentido, había dicho que era una pesadilla. El video terminó después de ello cuando yo misma fui a la habitación y lo detuve. Al día siguiente, Emily fue internada en el hospital y luego de 2 noches, falleció. Volví al sanatorio para hablar con mi hermana, parecía ya manejar el tema con sencillez. Hablamos sobre la extraña figura hasta que se refirió a ella como la chica sonrisa de gato. Le pregunté el por qué y eso nos remontó a otra historia.
Ella no era una niña, ya estaba en camino a la adultez, era una adolescente, tenía 16 años. Era baja de estatura, y no precisamente delgada por no decir un término que pueda ofender, daba características físicas por el hecho de que eran los factores que cambiaban su vida, pero debo admitir que esperaba algo diferente. Tal vez ella no tenía mucho a su favor, pero por lo que relataba, era una chica feliz, con varias amigas y un sueño por cumplir. El problema era su novio, un hombre mayor por unos 5 años, que pensaba que solo él podía amarla y nadie más, aunque también correspondía a sus sentimientos, pero era posesivo, de ese tipo: si no eres mía, no eres de nadie. Aterrada por la idea de que hiciera daño a sus amigas, la niña huyó. Desde pequeña atraía la desgracia para quienes la rodeaban. Su madre la detestaba, su padre las había abandonado al nacer, sus mascotas se enfermaban al momento en que las tocaba y sus amigas terminaban odiándole. Recordando las palabras de la persona que una vez amó, fue que pintó en su rostro una singular marca, la sonrisa de un gato, ya que siempre la compraba con uno. Ella solo intenta escapar, ser feliz y vivir plenamente, pero aquel sujeto la sigue buscando y el único lugar donde puede refugiarse es una casa ajena, un lugar donde él no puede entrar. Lo malo de todo ello es que persona que la vea o haga contacto, es una persona con un final trágico y sellado desde tal instante. No sé si esto influirá mucho, pero el nombre de la chica sonrisa de gato era Luna, tal vez su nombre real, tal vez un apodo amistoso, una denominación para asimilar un gato ligado a la noche y el astro que la acompaña. Aquel relato provenía de la escuela donde asistían las chicas, no sé si es real o mera ficción, pero el haber podido percibir tal acto me alentó a investigar más. Modifiqué la grabación donde podía ver a la chica, me hice unos ajustes y pude distinguirla con claridad. No podía estimar su estatura, pero sí era algo pequeña, tenía el cabello rizado y muy largo, era hermoso, sus facciones eran inocentes y puras, en sus ojos se veían un par de lágrimas ansiosas por salir y su sonrisa de gato, ocultando el remordimiento de sus labios, estaban camuflados con la pintura de aquel sello. Visité la habitación que antes había utilizado Emily, y con ayuda del video intenté calcular su altura, no más de 1,60 m. Observé con tristeza el cuarto, el paisaje, absolutamente todo. Había perdido a mi segunda hermana, muy querida, en ocasiones más que la otra. Consumida por tal sentimiento, decidí retirarme no sin antes ver una vez más el punto donde apareció, justo ahí, en donde se había manifestado, un trozo de papel, con un escrito. Perdón. Mentirosos. Había una vez un joven que vivía en nuestro vecindario llamado Jimmy, que fue acogido por ser un chico seguro y divertido. Pero su boca frecuentemente lo solía meter en varios problemas, y nunca aprendía la lección. Cuando la gente le preguntaba por su conducta y sus bromas, él siempre sonreía, y decía: la honestidad es la mejor política, al menos ellos no me ocultan nada a mí, ni yo les oculto nada a ellos. Un día, uno de los chicos que se enfadaba constantemente por las bromas pesadas de Jimmy reunió a un grupo de amigos suyos a los que tampoco les agradaba Jimmy, y lo acorralaron en el laboratorio de ciencias. Brett, el cabecilla del grupo, le dijo mientras lo miraba con su cara amenazadora: tu boca te metió en esto, recuérdalo. Cogió un bote de ácido sulfúrico de un estante del laboratorio y se lo arrojó en la cara. Se le quedaron viendo mientras Jimmy gritaba de dolor y el ácido derretía lentamente su cara, antes de mofarse de él y salir corriendo fingiendo estar alarmados y buscando ayuda. Cuando la ambulancia llegó y atendieron a Jimmy, el director preguntó al resto de los adolescentes si sabían lo que pasó. Brett explicó que pasaron por el salón y vieron a Jimmy merodear por la sala del laboratorio, y que, para el momento en que entraron, ya estaba en ese estado. Los otros miembros del grupo se unieron y respaldaron a Brett con otros datos falsos. Jimmy trató de protestar, pero su terrible agonía lo mantuvo callado. El director asintió y dijo que iba a hablar con ellos después de que escuchase la versión de Jimmy, una vez que le dieran de alta. Pasaron los días y Jimmy permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos se esforzaban por salvar lo poco que quedaba de su rostro. Su visión seguía intacta en uno de sus ojos y su mandíbula seguía resistiendo a pesar de la pérdida de carne. Aún era incapaz de hablar, solo se quedaba sentado en la camilla del hospital todo el día, mirando al techo con sus ojos sin pestañear, inyectados en sangre y llenos de resentimiento.
Cuando salió del hospital, tiempo después, nunca respondía a lo que se le decía con otra cosa que la palabra mentirosos. Su vida social se esfumó por completo. Incapaz de sonreír o incluso de hacer una broma inocente, se recluyó en su habitación y comenzó a planear. Pensamientos vengativos y enfermizos empezaron a irrumpir en su mente, se vengaría de todos, uno por uno, los diezmaría, los cortaría en rodajas y quemaría sus restos. Esperó pacientemente hasta que el grupo fuese vulnerable, por la noche, cuando se despidieran entre sí y cada uno partiera a su casa. Entonces atacaría. Ese fin de semana, Brett recibió un paquete por correo. Curioso, lo abrió y encontró una cinta de video que tenía escritas las palabras para ti en la parte frontal. La colocó en el reproductor y se puso a verla. Era un video casero grabado por alguien desconocido que no habló en lo absoluto durante toda la película. En el inicio, la cámara apuntaba a la fecha de un periódico, era de ayer. Mientras la cámara se alejaba, se podía ver que estaba en un sótano. En medio de la sala colgaba una bombilla que iluminaba una parte del cuarto, y debajo de ella, delante de la cámara, con sus manos sobre las rodillas, se encontraba uno de los amigos de Brett. Estaba desnudo, con una venda sucia alrededor de su cara y una mordaza en su boca. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, quemaduras desagradables, moretones y cortes. El camarógrafo retiró la mordaza de la boca del niño llorando y este le suplicó de inmediato que lo llevara a casa. Por favor, déjame ir, yo hice lo que querías. Oh Dios, Jesse, Mike, Kate, tú me has hecho un maldito carnicero. Solo, me quiero ir a casa, por favor, repetía una y otra vez, balanceándose de atrás hacia adelante. Las piernas de Brett comenzaron a temblar y sintió la bilis en su estómago, podía ver los cuerpos quemados y mutilados en el fondo del cuarto. Los cuerpos de sus amigos. El camarógrafo se acercó a la barbilla del chico y la levantó, alentándolo a ponerse de pie. Luego, lo puso de espaldas a la cámara. Tenía una herida más grande que las anteriores, formando la palabra mentirosos. El camarógrafo se lo llevó hacia una puerta fuera de la pantalla y la cámara se apagó. Cuando se inició de nuevo, ya no estaban en la casa, estaban en las afueras de un bosque espeso cubierto por una densa capa de nieve, y ya no parecía ser el mismo hombre el que sostenía la cámara. Era el amigo de Brett, que temblaba y murmuraba algo mientras sostenía la cámara por 30 segundos, apuntando en dirección a unos árboles en la distancia. Se escucharon pisadas acercándose. El niño empezó a gritar y llorar en lo que el sonido de las pisadas sobre la nieve se hacía audible desde aparentemente todos los ángulos. Se detuvo. Él se volteó rápidamente encontrándose con la cara destrozada de Jimmy. Un terrible alarido estalló por los parlantes y la palabra mentirosos apareció antes de que la cinta se interrumpiera abruptamente. Brett sentía que se iba a desmayar. Aseguró la puerta de su entrada, sabiendo lo que le esperaba. Justo al voltearse para salir corriendo, chocó con algo y cayó de espaldas contra el suelo. De golpe, sintió como el ácido era derramado lentamente sobre su cara. Lo último que llegó a ver y escuchar fue la palabra mentirosos, y la cara de Jimmy, deformándose en una sonrisa enfermiza. El ser sin alma. Esta historia es real hasta donde yo la sé y espero que les dé un importante mensaje de humanidad, es que nunca podemos contenernos de buscar al chico más tímido, retraído y como dicen el más extraño de la clase. Debido a cuestiones de seguridad llamaremos al chico de nuestra historia Tommy, pues bien, Tommy había ingresado ese año a estudiar en un pequeño colegio particular, el corazón le decía que en el nuevo colegio sería todo diferente y por ende esperaba que lo tratasen mejor a como lo habían hecho otros colegios donde había estudiado, una cosa era cierta, en ahí lo tratarían muy diferentemente. Aunque los primeros días, como era lógico, todos trataban de estar lo mejor presentables y corteses posibles, pues nadie conocía a nadie y Tommy creyó que en aquel lugar sería al fin feliz ya que todos le saludaban educadamente, incluso hasta las chicas más guapas y bonitas siempre le dirigían la palabra con una sonrisa algo tímida, pero las semanas pasaban y pronto todos empezaron a hacer amistad con alguien de su preferencia. Poco a poco Tommy empezó a quedarse solo otra vez, pues ya todos se daban perfecta cuenta de que él era
por decirlo así, el perfecto ejemplo de un nerd auténtico, y por lo tanto una presa perfecta de las bromas de los más populares y, ya que no habían más nerds en aquel colegio, de los no tan populares también. Con el paso del tiempo todas esas bromas ya empezaban a hacer enfadar a Tommy, quien en un principio las tomaba a chiste pero ya se estaba cansando, hasta que un día no pudo resistir más y decidió encarar al más popular de toda esa partida de abusivos. Eduardo, que así se llamaba el chico más popular de la escuela, lo veía con un gesto de desprecio mientras Tommy le hacía una lista de las cosas que le desagradaba que le hicieran y donde les advertía que no le molestasen más, a lo que Eduardo le respondió con un empujón cual, ayudado por el pie de otro de esos insoportables chicos, hizo perder el equilibrio a Tommy y lo mandó de lleno al suelo. Todos ellos reían llenos de gracia, incluso las chicas, que encontraban eso muy gracioso. Tommy no lo soportó más y en ese momento sucedió algo que empezó a cambiar su vida de una manera irreversible. El carácter siempre tímido y amable de Tommy empezó a expresar manifestaciones de ira, una rabia tan grande y desquiciante que reemplazó a su raciocinio y le hizo actuar por instinto. «Te voy a matar, infeliz, eres hombre muerto y eso te lo juro», fue lo poco que le alcanzaron a oír el resto de sus compañeros, pues en ese instante Tommy como un rayo tomó a Eduardo por el cuello de la chaqueta y para sorpresa de todos lo elevó por el aire a 1 metro de las cabezas de todos, para luego estrellarlo violentamente contra el suelo y comenzar a golpearlo con toda la fuerza que sus brazos le permitían. «Ya basta, desgraciado», le gritó desesperadamente Robert, el mejor amigo de Eduardo y compañero de diabluras, en especial si se trataba de Tommy, quien lanzándose sobre el agresor de su amigo trató de quitárselo de encima, pero era tanto como mover una pared de ladrillos. «Te dije que pares, pequeño imbécil», gritó una vez más Robert al tiempo que le propinaba un puntapié en las costillas de Tommy, quien al sentir el dolor dejó de golpear repentinamente a Eduardo y lentamente se incorporó con la mirada aterradoramente clavada en los ojos de Robert, quien por primera vez dejó de ver a Tommy como a un juguete para golpear y empezó a tenerle mucho miedo. «¿Y qué haremos ahora contigo, Robertito?», susurraba Tommy al tiempo que una expresión nueva de furia invadía su rostro. «No te acerques más, te lo advierto, no te acerques más a mí, por favor», pedía Robert, con un tono que parecía próximo al llanto. «Por favor, tranquilízate», pero cuando Tommy se aprestaba a lanzarse sobre su nueva presa, Eduardo se incorporó lleno de sangre en toda la cara y se lanzó contra Tommy por la espalda, pero este lo rechazó con un codazo en la boca del estómago, lo cual hizo que Eduardo se doblase como una hoja de papel por la mitad. «¿Qué rayos pasa aquí?», era el director, que había visto todo, el cual, avalado por la acusación de todos los compañeros de estudios, tuvo motivo suficiente para castigar físicamente a Tommy, el cual, llorando más por la ira de aquella última humillación que por el castigo del director, se fue a su casa expulsado por 3 semanas del colegio. Al llegar a casa todavía quedaba la cólera de su padre, el cual ya se había enterado de todo por una llamada telefónica que le hizo el mismo director. Pasaron 3 semanas y al fin Tommy regresó al colegio, aunque nadie y solo una compañera suya, llamada Jazmín, lo notó. Había algo en Tommy que lo hacía diferente, era algo que había perdido, como si ya no formase parte de Tommy, como si aquello que entraba ese día por la puerta del colegio no fuese Tommy. «No sé qué le pasa a Tommy, es como si ya no estuviese ahí», alcanzó a decir Jazmín a una amiga suya durante el receso para el refrigerio. «No sé qué será, pero me pone nerviosa. Lo que pasa es que ese demente te gusta», fue todo lo que le alcanzó a decir su amiga, lo cual la hizo enfadar mucho. Pasado ese episodio ya nadie quería acercarse a Tommy, pues cada vez que le miraban directamente a los ojos parecían ver un vacío profundo carente de toda emoción. En clase siguió siendo uno de los mejores y a la hora de hacer grupo para algún trabajo de aula nadie quería acercársele a menos que el profesor del curso obligase a unos cuantos. Es como si en su mirada ocultase un gran fondo de vacío y tristeza, fue todo lo que Jazmín alcanzó a decir un día que ella y varias amigas estaban reunidas en su casa, pero ellas fingieron no oírla, aunque en el fondo sabían que tenía razón.
Al final del año escolar había alguien que quería vengarse, era Eduardo, quien junto con Robert planeaban la forma de cobrársela, hasta que la oportunidad les llegó, en una invitación a la fiesta de Mónica, una compañera más de clase. La fiesta se organizó por el fin del año escolar y por cortesía ofreció una invitación también a Tommy, a quien se le acercó bastante temerosa y nerviosa, y él se lo agradeció con un apagado agradecimiento, como si alguien estuviese hablando a través de un largo tubo con un pedazo de tela en el otro extremo. Llegaron todos a la fiesta de Mónica, el lugar era ideal, la casa era muy grande y señorial y justo delante tenía un precioso y pequeño lago que le daba un toque de misterio y romanticismo. En cuanto a la fiesta, se desenvolvió con toda normalidad, todos se lo pasaban bien, pero Eduardo se encargó de estropearlo todo, y todos sabían por qué, tenía una cuenta pendiente. Eduardo se acercó a Tommy y le dijo que Jazmín estaba esperándolo en su coche, quería saber si le hacía un favor. Tommy estaba desconfiado, pero por tratarse de Jazmín, salió hasta el coche de Eduardo. Cuando llegó, el mismo Eduardo y con la ayuda de Robert, lo empujaron hacia adentro, cerraron todas las puertas del vehículo, tomaron una cadena y ataron un extremo de esta al carro y el otro a un árbol. Hecho esto, empujaron el coche hacia la orilla. ¿Cómo se siente ahora, idiota?, empezó a gritar Eduardo al tiempo que se reía. Sus risas llamaron la atención de todos los que estaban en la fiesta, incluida Jazmín, que salió como los demás para ver qué estaba ocurriendo. Al ver el brutal espectáculo, una sensación se apoderó de casi todos los allí presentes: esto estaba yendo demasiado lejos. Vamos, es solo una broma de fin de año para el llorón, contestó sin dejar de reírse. En ese mismo instante nadie se esperaba lo que ocurrió, uno de los extremos de la cadena se rompió y el coche empezó a rodar hacia el lago. Todos, espantados, reaccionaron al unísono, empezaron a tirar de la cadena, había que evitar que llegase a hundirse del todo, todos unieron sus fuerzas para salvar al chico extraño, pero el coche pesaba demasiado, su peso hizo que se hundiese en el fondo fangoso, parecía como si una enorme ventosa estuviese absorbiendo al vehículo. Tommy gritaba desesperado, un ataque de histeria se apoderó de él, mientras intentaban sacarlo se escuchaban los gritos de desesperación que juraban venganza. Les juro que me vengaré. No moriré aquí, yo jamás moriré, no tengo alma por culpa de ustedes, la perdí y ahora lo pagarán. Eduardo, Robert y Jazmín pudieron ver cómo la mirada de Tommy se clavaba en sus almas. Esas palabras de venganza iban dirigidas a ellos tres, pues Tommy creía que Jazmín estaba en todo esto. Lo último que se vio fue el maletero del coche. Tommy se había hundido definitivamente, pero sus gritos se oían todavía. El panorama era dantesco, las reacciones fueron distintas en cada uno de los presentes, pero en todos se reflejaba la cara del horror, del espanto, de lo insoportable. Eduardo, Robert y Jazmín se lanzaron al agua para poder sacarlo, pero todo fue inútil, el daño ya estaba hecho y la venganza había comenzado. Cuando la policía llegó, remolcaron el auto hacia la orilla y comprobaron que en su interior no había nadie. Eduardo y Robert fueron acusados de homicidio involuntario y aunque no hallaron el cuerpo de Tommy fueron condenados a 10 años de prisión, lejos de sus amigos y familiares, pero eso sí teniendo tiempo para pensar en lo que hicieron. Una noche Jazmín se prestaba para dormir, de pronto escuchó un golpeteo en su ventana, asustada, se levantó de la cama y al acercarse al cristal, esta se abrió con fuerza, de pronto notó como alguien agarró su brazo, asustada no atinaba a gritar, pero el impacto fue mucho mayor cuando apreció entre la oscuridad el rostro del que la sujetaba: Tommy. Tú también te burlaste de mí, lo pagarás, te maldigo, verás a tu primer hijo sufrir igual que sufrí yo, sentirá un rencor tan grande que llegará a perder su alma como yo lo hice. Pero tu honda pena será mucho mayor cuando él tenga 17 años y pase por lo que ustedes me hicieron pasar y al final cuando quede vacío de alma se unirá a mí para siempre en el otro lado. Terminadas sus palabras, soltó a Jazmín y se fue desapareciendo entre la oscuridad de la noche. El tiempo ha ido pasando, Jazmín espera a su primogénito con mucha ilusión. Por fin el 15 de febrero, notó que había llegado la hora, estaba rompiendo aguas, pero Jazmín ya no estaba feliz, no quería tenerlo ahora, ella sabía que ese día era maldito, el 15 de febrero era el día en que nació Tommy, la venganza había comenzado.
El autobús fantasma. Cuentan que en una peligrosa carretera entre montañas un autobús sufrió un accidente muriendo todas las personas que en él viajaban. Desde entonces dicho autobús circula de noche y aquel osado que atreva a montarse en él, de la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, anteriormente era obligado a transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical y de roca sólida. Actualmente existe una autopista. Un día de tantos un autobús partió de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal aunque circulaba por la noche, muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno, subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino, entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso e iniciaron las famosas curvas de Calderón, un tramo de carretera, en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas, además se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella esa parte es de bajada, pues es parte de una hondonada bastante grande donde hay un puente en el cual solo cabe un auto y está de más al salir de una curva muy cerrada. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos mortales. Está tan hondo que a no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría sujetarse un bungee. El autobús en cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente los pasajeros se percatan de que el autobús está ganando velocidad y se asustan, reclamando al conductor, quien no dice nada en absoluto, entonces sumamente nervioso al fin atina a decir: están fallando los frenos. En poco tiempo el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo y en una curva el autobús se precipita al vacío, muchos mueren instantáneamente a causa del golpe, otros yacen inconscientes, hasta que el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y todos mueren de una forma horrible. Mientras tanto en las oficinas de la central de autobuses no reciben el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses haya llegado, está demasiado atrasado y era el último de la noche de modo que si se averió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros, de modo que se envía un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están unos destrozados fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal, con rumbo a Toluca por la noche e intentas subir a un autobús, es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta. Al abordarlo notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho, pero entonces te percatarás de que aun cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o 2 o 3, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos así que te sientas aun cuando te parece raro, y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora nadie va dormido, mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños, es un silencio pesado, además todos van bien arreglados porque nadie lo sabe. El auxiliar del chofer, quien revisa los billetes, o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos, preparas el importe de tu pasaje pero jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo, eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal pagarás. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento, aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón obedeces. Entonces al llegar a la altura del chofer, el único que habla, y al intentar pagar tu pasaje, te dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, solo para darse cuenta de que no hay autobús, este mismo ha desaparecido. Los desobedientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos, dentro esqueletos descarnados y el chofer mirándote sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues, si es de noche, a subirte a un autobús, quizás sea el número 40.
Si es así, solo obedece las instrucciones, de ese modo podrás contarlo, de lo contrario serás condenado a viajar por esa ruta en ese autobús por la eternidad. El perro atragantado. Una familia regresa a su casa tras un día de compras. Al entrar por la puerta se sorprenden de que su fiel perro no se acerque a saludarles como habitualmente. El marido comprueba que hay restos de sangre en el suelo que llevan desde la entrada del jardín hasta la habitación principal. Allí, se encuentra el perro mostrando un extraño comportamiento mientras rasca la puerta del armario. El reguero de sangre llega hasta su boca y el animal no deja de toser como si estuviera atragantado. El hombre, viendo el lamentable aspecto de su perro, que gotea sangre por la boca mientras no deja de toser y luchar por respirar, se teme lo peor. Por lo que le pide a su mujer que se quede con el niño mientras se lleva a su mascota al veterinario más cercano. No sería la primera vez que un perro era envenenado en el barrio por algún desaprensivo al que le molestan los ladridos o simplemente desea hacer daño. Por supuesto, el drama familiar es impresionante. La mujer estalla en lágrimas mientras trata de tapar los ojos a su hijo para que no vea al perro sangrando y el niño gritando para saber qué le pasaba a su inseparable amigo. Ambos se quedan desconsolados mientras el hombre lleva al perro en brazos hasta el coche familiar. Al llegar al veterinario es inmediatamente atendido en la sala de urgencias, donde se comprueba que el perro tiene un corte muy profundo en el hocico. El corte es muy limpio, como hecho con un cuchillo. Pero eso no es lo que más le preocupa al veterinario. El animal parece extenuado y a punto de ahogarse, ya que le resulta casi imposible respirar, por lo que deciden sedarlo con la intención de buscar el objeto que parece impedirle tomar aire. Finalmente el veterinario empieza a sacar un objeto sanguinolento que inicialmente no es capaz de distinguir. Al extraerlo completamente se dan cuenta de que es un dedo humano que parece haber sido arrancado de un mordisco por el animal. El hombre palideció al comprender por qué su perro no se despegaba de la puerta del armario y por qué el reguero de sangre llegaba hasta allí. Había alguien dentro del armario cuando ellos llegaron. Mientras ellos salieron a comprar, alguien había entrado en su casa con intención de robar, pero el perro lo atacó y tuvo que refugiarse en el armario para evitarle. El animal le había mordido en la mano y él le había clavado un cuchillo en el morro, dándole el tiempo justo para escapar. Inmediatamente llamó a su mujer para avisarla de que tenía que salir inmediatamente de esa casa, pero no contestaba el teléfono. Preocupado por su familia, regresó tan rápido como pudo mientras llamaba a la policía conduciendo a toda velocidad. Al llegar allí se encontró lo que más temía y, en su ausencia, el ladrón aprovechó para salir del armario y, enfadado por la herida que le había infligido el perro de la familia, se vengó degollando a su mujer y su hijo antes de escapar. El árbol del diablo en New Jersey. En el Oakamock Park, dentro del municipio de Bernards en Nueva Jersey, yace un viejo roble de aspecto siniestro, con las ramas abiertas hacia el cielo, cual si fuesen brazos de condenados al infierno, paralizados en medio de sus movimientos llenos de angustia y desesperación. Le llaman el árbol del diablo. La leyenda dice que a su alrededor ocurren cosas inexplicables, y que muchos han perecido bajo sus ásperas ramas. Cuentan que, al acercarse al árbol del diablo, una sensación de opresión se apodera de ellos, como si en el ambiente se respirase la maldad. Inclusive, algunos han dicho que percibieron gritos sin fuente aparente, o que vieron sombras o siluetas encapuchadas, merodeando con actitud acechante y escurridiza. Pero lo más sorprendente es la historia del carro negro fantasma, que ha perseguido a algunos después de que treparon en sus coches para alejarse del funesto lugar. Ese coche los persigue, castiga con su presencia la valentía de los curiosos, pero siempre desaparece inexplicablemente cuando el coche de las víctimas se aproxima a la carretera principal. Ahora, y si nos preguntamos por qué nadie ha quemado el árbol o lo ha cortado, la respuesta se resume en una sola palabra: miedo. Y es que, quienes han golpeado al árbol o se han burlado de él, han experimentado accidentes de tráfico, daños en el coche, o algún otro suceso nefasto. Es como si el árbol se protegiese a sí mismo mandando mala suerte a quienes lo ponen en peligro, o al menos eso da a entender lo sucedido en aquella ocasión donde, tras emitirse la orden de derribarlo, los trabajadores encargados de cortarlo no pudieron hacer nada.
Primero porque las sierras eléctricas dejaron de funcionar inexplicablemente al encenderse cerca del objetivo. Segundo porque, tras volver a funcionar inexplicablemente una vez que estuvieron lejos, los dientes de las sierras se rompieron cuando intentaron penetrar en aquella endemoniada madera. Y tercero porque, al tratar de cortar con hachas, las hojas de metal se salieron tras los primeros golpes. Y claro que alguien podría intentar acabar con el árbol de otra forma, pero todo el que se acerca siente miedo inexplicablemente. Y nadie, tras haber respirado el horror que impera en torno al árbol, pensará en eliminarlo sin creer que por ello podría también sufrir la muerte o algo todavía peor. Y otro aspecto interesante de la leyenda es que el árbol siempre se mantiene caliente al tacto, incluso si hace mucho frío y cae nieve. Es como si de un cuerpo humano se tratase, como si su seca madera fuese carne cálida, palpitante como las vísceras de los seres que, en los numerosos rituales satánicos que se han efectuado junto a él, han sido ofrecidos, sacrificados. Hablamos de sacrificios de animales, de humanos no es seguro, al Señor de las tinieblas, y conjuntamente, el calor constante del árbol es acompañado por pequeñas, unas zonas de unos 3 o 2 metros cuadrados más o menos, frías alrededor, las cuales siempre están, incluso en los meses de más calor. Y es que, según el conocimiento esotérico y parapsicológico, el frío inexplicable es algo que acompaña a las presencias malignas y, como vemos, el árbol del diablo tiene impreso el sello de la muerte, y han sido muchos los sucesos ocurridos junto a él. Supuestas ejecuciones de esclavos rebeldes en siglos pasados, reuniones y linchamientos efectuados por el Ku Klux Klan, suicidios, un hombre que mató a su familia y después se ahorcó, y sobre todo el caso del asesino Gerard Jones Schaefer, que violó, mutiló, ahorcó y enterró a 2 chicas junto al árbol, volviendo días después para cometer abominables actos de necrofilia con los cadáveres. Y, finalmente, se sabe de fotos que muestran ectoplasma, orbes o cosas raras cerca del árbol, pero son muy pocas porque casi siempre las cámaras dejan de funcionar cuando están cerca del árbol del diablo. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de esta semana, y recuerden que si les gustó, suscríbanse, denle like y compártanlo para que más personas sepan de este canal. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, chao.